¿Cómo les va? ¿Qué cuenta? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, ¿estoy saliendo al aire o no? Porque no tengo retorno, así que soy como Luis Miguel, ¿viste? Que canta y necesita retorno. Bueno, yo no canto, pero... ¿Tengo retorno o no? ¿Salgo bien? Listo, entonces. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos cada noche, estés donde estés. Ahí está. Era mía, ¿Cómo lo, Chinito? ¿Bien? Tranquilo, no pasa nada, Es televisión esto. Ahí está. Es que no me llega... Es que no me llega... A ver, ahí está. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Beato, ¿cómo le va? ¿Todo bien, Santoro? ¿Estamos en el aire? Excelente. Mejora la cara, señora. Yo digo, ¿cómo estoy con cara? Sí, a ver, ríase un poco, vamos. Pero dígame Este es el algo único momento lindo. del programa que se muestran los dientes, así que muestran la sonrisa, Pero no me puedo reír sin motivo. Dígame algo que me haga reír. Bueno, Te leo la frase de Macri de hoy, que después de 100 años, por si favor, te reís. por favor, acá tienes la palabra. En un rato te vas a... No sabes si reír o llorar, vas a ver. Eso seguro. Bueno, están juntos los libertarios. ¿Cómo andan? Buenas noches. Disparate. Mirá quedó. Bueno, por fin los tenemos juntos. Está Milei con su socio Diego Giacomini. Sí, ¿qué tal? Giacomini. ¿Quién faltaría para completar el trío o no? Revivirlo a Rothbard, pero eso lo hacemos nosotros mismos. Listo, bueno. Hay mucha arenga en Twitter que tiene un club de fans. Hay un look. Están las militars, ¿viste esto? ¿Las qué? ¿Viste esto? ¿Qué es? Lo hacen mis fans. Lo hacen mis fans. Eso es culpa mía igual. Y en parte sí. Vos Sí, creas sí. monstruos. No, monstruos, pero digamos, uno invita a mucha gente acá. Yo no invito a nadie, igual la producción invita, Yo llego al programa, me dan esta listita y salgo a hacer el programa. Yo con ustedes, O chicos. sea que recién por dentro estabas a los insultos puros. No me Me lavo las tocaron manos. los acá. dos libertarios Soy el conductor- juntos. Pará, soy el conductor del programa, pero estas genialidades salen de la cabeza de alguien. Este dueto. ¿El PIN qué dice? ¿Qué dice el PIN? Es de Estudiantes por la Libertad. Ah, pensé Estudiantes de La Plata. No, Estudiantes por la Libertad. Es un conjunto de estudiantes de todo Entre el Midland y mundo Estudiantes, una mezcla. Por favor. que se dedican a difundir las ideas de la libertad. Hay que estudiar. Ok. Bueno, gracias por estar con nosotros, Gracias a vos. Vamos a compartir de muchos temas hoy. Bueno, fuerte debate por el policía procesado y embargado. Y vamos a hablar de los jueces también. Vamos a hablar del delito, vamos a hablar de la justicia. Un guiño del presidente Macri hacia la policía también, contra parte de la justicia. Todo se debate en este programa. Informe de un tema que me parece que nos incluye a todos los argentinos. Acerca de la Argentina que tenemos y la Argentina que deseamos tener algún día. Mirá. Procesado y embargado. Un policía en el ojo de la tormenta. Polémica postura de la justicia contra el oficial Chocobar, quien mató a un delincuente para defender a un turista estadounidense que acababa de ser apuñalado. El gobierno tomó cartas en el asunto rápidamente y salió a respaldar al policía. Macri lo recibió en La Rosada. Muy agradecido a la atención que tuvo el presidente conmigo, estuvo escuchando mis palabras, sabe que actué como todo policía tendría que actuar. Tanto nosotros como la provincia de Buenos Aires vamos a ayudarlo en la defensa legal. Consideramos que el juez va a entender nuestro razonamiento. Yo actué como un policía, traté de que en todo momento las cosas sean como tienen que ser, como a mí me enseñaron. Tuit de Cristian Ritondo. Nos sorprende, defendió a un turista poniendo en riesgo su vida, cumpliendo con un compromiso de servir y proteger y terminó embargado. Tendrá nuestro apoyo para que triunfe la justicia. Me suena que estamos en el reino del revés y la participación del policía, ¿no? Actuando para salvar la vida de esa persona y de otras que estaban alrededor, termine en que el policía está procesado, a mí me parece un despropósito. Débora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, efectivamente la controversia está planteada. El policía Chocobar, que fue recibido, como veíamos en el informe, por el presidente Mauricio Macri, también por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por decisión de la justicia, fue procesado por el exceso en la legítima defensa y también embargado por 400.000 pesos. La circunstancia, lo recordamos, un turista estadounidense de apellido Wolek estaba sacando fotos en la boca cuando empieza a ser apuñalado por dos delincuentes. El policía que estaba en ese momento no de servicio, sino camino a su trabajo, el policía Chocobar, ve el hecho, ya estaba visiblemente ensangrentado el turista, a punto tal que se desvanece y estuvo internado luego casi 3 semanas con riesgo de vida, y da la voz de alto. Esto disuade a los dos delincuentes, uno menor de edad y el otro recién 18 años cumplido. Persigue a uno de ellos porque se bifurcan. En esa persecución le tira, una de las balas ingresa por el glúteo y termina siendo mortal. Señor, buenas noches. Tal. Bueno, yo creo que es la discusión que hemos tenido ya esta semana. Hay un paradigma que está en crisis, que es el garantismo, pero que todavía
abarca muchos jueces y fiscales y hay algo nuevo que todavía no se consolida. Yo creo que el presidente hizo bien, porque entre delincuentes y policías creo que hay que estar siempre con los policías. Si bien algún sector tiende a estar, me parece, más con los delincuentes. Claro, murió una persona y eso hay que investigarlo y está bien que se investigue porque por ahí pudo haber habido un exceso de legítima defensa. Pero en este caso, de acuerdo al relato de del policía, no parece haberla. Y es una cosa que subleva esto de que además el policía que arriesgó su vida sin tener la obligación de hacerlo porque no estaba de servicio, ahora hasta esté embargado y haya tenido que mudarse del barrio porque en La Boca viven los parientes del delincuente muerto. Este debate en el mundo, tanto en Cuba como en Estados Unidos, se saldó hace mucho tiempo, digamos. Esto no pasa en ninguna parte del mundo que nos demos este debate. Después podemos discutir internamente qué pasa con la policía, qué pasa con el delito, pero qué pasa con la justicia. Es el reino del revés. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Santiago? A mí me parece que es cierto, uno tiene que mirar problema en su conjunto y vos decís, bueno, ¿qué pasa? Es auténticamente el mundo del revés. O sea, ese policía no estaba de servicio, pero estaba cuidando. Había un turista que le metieron 10 puñaladas. Entonces, el señor empieza a defender la vida de todos nosotros. Ustedes han invertido cientos de horas en este programa hablando de la seguridad. Me parece que hoy el Gobierno Nacional, a través del presidente, como la ministra, como el ministro Ritondo, han hecho una defensa de la sensatez. O sea, ese señor nos defiende a todos. Básicamente, aquellos que queremos tener un país en donde pueda venir gente de turismo, ir a La Boca, pasear, y no que 2 inadaptados, 10 puñaladas, el tipo que los defiende, que defiende a la sociedad en su conjunto, termina condenado, o prima facie, embargado y demás, por hacer lo que tiene que hacer. Ahora, este juez tiene historia, porque ¿a quién liberó? Claro, liberó al asesino de Brian Aguinaco. Claro. Es el juez, vamos a decir bien el nombre, es el juez no hay Enrique foto, ¿no? Gustavo Velázquez. No hay foto para poner, ¿no? Se llama Sí. Enrique Gustavo Velázquez, del Para Juzgado de conocerlo, Menores sí. número 1 de la capital federal. El historial del juez tiene, lamentablemente, este hecho, que es que el asesino de Brian Aguinaco, también menor, porque es juez de menores, fue liberado por este juez con permiso de volver a Perú. Le quitan la patria potestad a los padres después del crimen de Brian y se la dan a sus abuelos. Va a Perú, pero no le prohíbe el juez Velázquez regresar a la Argentina. La familia de Brian Aguinaco denuncia que ha ingresado varias veces al país el asesino de su propio hijo y, bueno, por supuesto, con lo que eso implica respecto de la impunidad. La discusión hoy con el tema Macri es, uno, si hay injerencia o no del presidente respecto de la justicia, porque el presidente recibe al policía. Y dos, si efectivamente hay exceso o no en la legítima defensa, teniendo en cuenta que el policía dispara por la espalda al delincuente que huía. Este punto. Sí, Paula, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A mí me parece importante destacar una cuestión técnica, pero que no es menor. Los hombres y mujeres que integran las fuerzas de seguridad tienen algo que se llama estado policial. Y el estado policial es permanente y tiene que ver con el ejercicio de los derechos y sus deberes. Y dentro de los deberes está el de cuidar a la sociedad, cuidar a su prójimo. Aunque él no estaba de servicio, ante un hecho delictivo tiene que actuar. Y cuando actúa... ¿No sigue un protocolo? Exactamente. Claro. Y cuando actúa, pasa a estar en servicio. Entonces, a mí esto me parece importante destacarlo. Es más, en la resolución del juez, en ningún momento habla del estado policial. Habla claramente de los diferentes componentes que se deben cumplir para que se dé el artículo 34, que es la legítima defensa, y analiza y da como una semiplena prueba de un exceso en legítima defensa, pero lo analiza como si se tratara de un ciudadano común, no como si se tratara de un policía, de un miembro de una fuerza de seguridad que goza de estado policial y que lo que hace es defender a la comunidad, que es parte de su obligación, porque si no lo hubiera hecho, hubiera estado infringiendo su norma. Horacio Zárate, buenas noches. Lo escucho, por favor. Sí, bueno, esto me parece que es un caso típico, lamentablemente, de gatillo fácil. En primer lugar, como abolicionista, me solidarizo, por supuesto, con las víctimas. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es pensar en las víctimas. Y por otro lado, me parece que lo que más me llama la atención del caso, lamentablemente, más allá del dolor que pueda sentir por la muerte de la persona,
es la injerencia indudable del Poder Ejecutivo sobre el juez, que según los medios de comunicación hasta han llegado a hablar por teléfono con el juez para decirle que el Poder Ejecutivo está a disposición del Poder Judicial, lo cual sí me parece una injerencia directa, digamos, del Poder Ejecutivo y una presión inadmisible en un Estado de Derecho, lo cual demuestra que ese Estado de Derecho está en crisis. Es decir, esto diría yo que para mí está muy mal que el presidente reciba de la manera que lo hace a un policía, lo puede hacer, pero no orquestar toda una, digamos, una operación de prensa, digamos, ¿para qué? En realidad lo que se está haciendo es bajar un discurso de política de mano dura, reflejo de las políticas neoliberales, por supuesto, que son muy peligrosas en Latinoamérica. Por lo tanto, considero que esa injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial es inadmisible. ¿Y las víctimas La víctima no es el que recibió 10 puñaladas. No, lo primero que para corregir un poquito, el liberalismo es el que inventó los derechos humanos, así que difícilmente el gatillo fácil o esas cosas tengan que ver con el liberalismo. La realidad es que es cierto que hay gatillo fácil en Argentina. Vos pensás que solamente durante el kirchnerismo hubo 3.000 casos, según la Correpi, de gatillo fácil. 3.000, es decir, el doble de lo que hubo en toda la democracia hubo durante el kirchnerismo, porque en total hubo 4.500, 4.600. Lo que pasó ayer o anteayer, en otro momento y en otro lugar es completamente distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos una persona se escapa de la policía da la voz de alto una, 2 veces y tiene derecho a disparar. En Argentina era así y después cambió. En un momento también fue así. Y puede ser que realmente es un tema complejo, porque si vos ves un tipo lleno de sangre, yo me imagino, no estoy justificando al policía, habrá que investigarlo, y lo más probable es que por ahí haya tenido alguna clase de exceso. Pero no te olvides que es un momento difícil. Cuando vos estás en una situación de esta, ves un tipo lastimado, ensangrentado, la policía... Igual esto vamos para Gaby, sí. Esto más allá de este caso en particular. Sí, no, por supuesto. Me parece que, digamos, yo creo que hay que regular y proteger a la policía. Que la policía no tenga miedo de actuar. A mí me parece que la señal que se da es terrible, porque yo me imagino, este policía que gana 20.000 pesos por mes, primero le fijan una fianza que no la puede pagar ni por asomo. Su vida, sí. O sea, 20.000 gana. O sea, cualquier otro compañero de él y ve matar a alguien o robar a alguien y que le conviene que siga de largo. A mí me parece la señal muy mala. Es una terrible señal de mejor no se metan, no intervengan, dejen que el delito fluya. Y eso es lo que a mí me parece, sinceramente, que se tiene que preservar en cualquier gobierno. Sí, a mí me parece que hay una confusión con la legítima defensa que sería ejercitada por un servidor del orden, el policía Chocobar. ¿Por qué? Porque a mi modo de ver, él actuó en cumplimiento de un deber, que es otra cosa. La legítima defensa es ejercitada por los particulares, por los ciudadanos del común, no por aquellos que están obligados precisamente a servirnos, a vigilarnos, a cuidarnos. Y lo que me parece interesante de lo que decía el abolicionista, que hablaba, hay que estar del lado de la víctima. Resulta que la víctima es el victimario. O sea, es una demostración que el abolicionismo pone absolutamente los ojos para proteger a los victimarios y no a las verdaderas víctimas. A través de toda una teoría en donde se mezcla toda esta ensalada del neoliberalismo, de la sociedad que les debe a los pobres víctimas, que son víctimas, los pobres victimarios, ¿no? Son victimarios porque la culpa la tenemos todos, que lo pusimos en una situación que los llevó... A ver, yo quiero hacer 2 puntos. El primero tiene que ver con la definición de neoliberalismo, que es una burrada, porque liberalismo viene de libertad, entonces no hay nueva libertad o vieja libertad. O sea, liberalismo, ¿hay libertad o no hay libertad? Primer punto, y muy bien el punto que levanta Gaby, en el sentido de el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, con lo cual, digamos, esto, digamos, los tiros, esas cosas, solamente está avalada la respuesta ante la violencia. Como ser Primer humano. punto. Segundo punto, y me parece muy importante porque vos, Santiago, diste en el punto cuando arrancaste. Dice, vos dijiste, acá en Cuba, digamos, en Estados Unidos, esto se resolvió. Sí, acá digamos, no, acá sí, no. no, acá no. No, El único lugar del mundo. No, o sea, acá sí. dije acá. Sí. Y ese es un punto muy interesante. Te voy a contar el caso de Nueva York, que fue emblemático para todo el mundo. Gary Becker, premio Nobel de Economía de 1992, cuando vivía en Nueva York, en los 60s, se empezaron a aplicar estas teorías abolicionistas.
Entonces, ¿qué es lo que hizo Gary Becker? Dijo, mirá, acá hay una cuestión de costos-beneficios. Si vos le bajás el costo a los delincuentes por delinquir, va a haber más delincuencia. El resultado que fue que la ciudad de Nueva York se volvió literalmente un infierno. Literalmente. Cuando vino Rudolph Giuliani, aplicó, bajo el nombre del principio de las ventanas rotas, lo que fue la teoría de Gary Becker. Hoy Nueva York es un Edén, ¿sí? Es el paraíso. Con lo cual, es decir, al margen de la teoría que pueda adherir uno o la otra, ¿sabes qué? Los datos hablan por sí solos. El abolicionismo lo que genera es más delincuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ponen del lado de los delincuentes, le bajan tanto el costo que le hacen tan rentable, ¿sí?, la actividad delictiva, que es una orgía de sangre. Entonces, digamos, o sea, es muy interesante cuando aparecen estas situaciones, ver a señores como el que está acá, digamos que es un prodelincuente y es un generador de sangre en la sociedad y además miente respecto al liberalismo. Sí, de ninguna manera voy a admitir, digamos, y lo tomo como algo personal, semejantes críticas destructivas. Me parece que, digamos, por un lado no lo tengo que tomar. No, estoy hablando, ¿eh? No te interrumpí. No te interrumpí. ¿Estás a favor de los asesinos? No te interrumpí. No estoy a favor de los asesinos. No, claro. El abolicionismo, si me dejas hablar, veo que no, bueno, tomá la palabra otra vez. Adelante, por favor. El abolicionismo de ninguna manera defiende al delincuente como lo considera el señor que defiende una idea, digamos, que se denomina neoliberalismo, liberalismo, que justamente es el sistema penal el que genera inseguridad. No es el abolicionismo el que genera inseguridad. De hecho, el abolicionismo no está vigente, es una posición minoritaria en la doctrina. De modo que el que genera inseguridad es el mismo sistema penal que es el que genera reproducción de la violencia criminal. De hecho, en Argentina hay más o menos 80.000 presos y más del 60% no tiene condena. Y las víctimas de esos 80.000 personas que están... el Estado no las atiende. Justamente lo que propone el abolicionismo es hacer un equilibrio como para lograr un sistema de reparación para las víctimas y, en definitiva, digamos, yo especialmente defiendo políticas alternativas, defiendo prácticas restaurativas, que son otras formas de resolver el conflicto que no es con la prisión. De ninguna manera nosotros queremos sangre, eso lo niego categóricamente, eso es un error, es una falacia, y el abolicionismo evidentemente no conoce las teorías y no es el momento adecuado como para, al menos por la cantidad de tiempo que tenemos, en hacer un desarrollo. Pero desde ya me parece que el abolicionismo se puede llegar a decir que es la extinción de la cultura represiva. Justamente esa cultura represiva es la que, digamos, está asomándose en Argentina. De hecho, hay un asesinato por ejemplo, en Neuquén, matan a una persona, a Nahuel, por la espalda, y todavía se sigue discutiendo si es eso, incluso exceso de legítima defensa. Pero perdón, por lo tanto, el abolicionismo de ninguna manera defiende a los delincuentes. El abolicionismo, en definitiva, de ninguna manera defiende a los delincuentes. Lo que propone el abolicionismo son políticas sociales, políticas alternativas que van en contra, por supuesto, de las políticas y los discursos de la mano dura que son generados, por supuesto, por las políticas neoliberales, especialmente en América Latina, en que inclusive la doctrina... ¿Cómo va a mezclar el tema de Rafael Nahuel con el caso de Chocobar? No lo mezclo. Lo está mezclando, está diciendo que es gatillo fácil. ¿Lo dijo o no lo dijo? Dijo que lo de Chocobar es gatillo fácil. Para mí lo mismo que Rafael fácil. Nahuel. Cuando Rafael Nahuel muere en un procedimiento, o sea, estamos hablando de cosas distintas. Por supuesto, porque acá ese estaba un policía actuando porque habían apuñalado a un turista. Totalmente distintas. No ese turista para el abolicionismo. Son casos puntuales. Me parece que tenemos que ir a la categoría. No se entiende. Yo quiero que me expliquen utilizando el sentido común, porque acá, digamos, nadie está discutiendo ni mano dura. ¿Qué estamos discutiendo? Del simple cumplimiento de las leyes y de que podamos convivir en paz. Díganme un solo país del mundo donde una persona puede estar acuchillando a otra y la policía no puede actuar. Es irracional, sí, por favor. Bueno, eso marca dos cosas. Primero, quizás usted tiene un conocimiento de la causa que está en secreto de sumario que nosotros no tenemos. Si no es así, me parece que está diciendo algo como mínimo temerario, aplicar gatillo fácil si no tiene el conocimiento de la causa. Así como yo no puedo decir si hubo gatillo fácil, si actuó absolutamente correctamente, porque la causa está en secreto de sumario y hasta donde yo sé, ni usted ni yo la vimos. El primer punto importante para marcar. Va más allá de este caso igual. Va más allá de este caso. Segundo punto, para mí clave para marcar, es lo que decía el doctor Sapsay. Nosotros tenemos un juez
un juez que interpreta mal el hecho, que está aplicando exceso de legítima defensa cuando un policía, por más que esté de civil y por más que esté de franco, está actuando como policía, porque eso es lo que jura al momento de ser policía, que va a estar trabajando las 24 horas del día, aun cuando esté de civil, para intervenir en hechos que puedan estar lesionando la ley, ni que hablar si ve que alguien lo están asesinando. Y después lo otro que dijo Lili es tal cual. A ver, si un policía que esté de civil el día de mañana ve que alguien está cometiendo un robo, cualquier tipo de ilícito, y sabe que meterse va a tener este tipo de respuesta del Estado, lo más probable es que diga: yo sigo de largo porque no estoy con el uniforme. Y aún si estuviera con el uniforme, tampoco sé cómo va a actuar. De cualquier manera, esto no significa avalar excesos, porque lo de Nahuel no tiene nada que ver. ¿Para qué y ahí tenemos un tendría que exfiscal? responder el Estado. Martín Echegoyen Lynch es exfiscal en lo criminal de San Isidro. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Este es un caso típico de cumplimiento del deber. Acá no, como decía mi compañero de Usina de Justicia, Daniel Sausay, el artículo 34, inciso 4 del Código Penal lo prevé. El policía está autorizado a utilizar la fuerza, por supuesto seguido de protocolos. Acá no hay ni exceso en la legítima defensa porque no hay legítima defensa. Lo sumo sería defensa de terceros. O sea que el juez lo caratuló mal. Ahora, este tipo de jueces garanto-abolicionistas son tan contradictorios que siempre son libertarios con el delincuente común, con el asesino, ahora ultra punitivistas cuando ven a una persona de uniforme. Es una cosa que no tiene sentido, porque esta persona que tendría que ser en otro país sería condecorada por haber hecho cesar un delito contra una persona armada, porque tenía un arma Le salvó la vida. y acababa de intentar matar a una persona. Cuando lo hizo cesar, encima ahora se lo embarga y se lo quiere meter preso. Este juez ya lo tuvo detenido. Gracias a la presión social fue que lo excarceló. Este es el mismo juez que va liberando menores delincuentes todos los días y son los que contribuyen a la inseguridad que tenemos. Estamos viviendo en un penal abierto, siempre lo digo, porque hay tanta gente, tantos delincuentes sueltos. Tenemos nada más 50.000 prófugos de la justicia. Esa gente está cometiendo delitos, hay que salir a buscarlos. Sí. Pero debe haber un mensaje social también, a ver, Santi, porque... ¿Qué sabemos hasta acá? Que se cometió un delito, que en realidad dos, ¿no? El intento de robo y el apuñalamiento hacia el turista. Y se está investigando si hubo un exceso en el uso de la fuerza por parte del policía. ¿Por qué se investiga? Por dos motivos, básicamente. Primero, porque el tiro entra por la espalda. Y en segundo lugar, porque el delincuente tenía arma blanca y no tenía arma de fuego. Entonces se está investigando. ¿En qué contexto se investiga? El señor está en libertad, está procesado. Tengo entendido que el embargo tiene consecuencias como consecuencia de ese procesamiento. Y la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos es si es justo y legítimo que el presidente de la Nación, antes que la justicia se pida, lo reciba al policía. Porque eso claramente es una intromisión. Entonces, el debate es esto. ¿Por qué creo yo que lo hace? Por dos motivos. Primero, porque no hay política de seguridad en la Argentina. Brilla por su ausencia la política de seguridad. La inseguridad sigue siendo el primer tema a la hora de hacer las encuestas de opinión y preguntarle a la gente cuáles son los problemas que más lo acusan. Bueno, te ponen el tema de la seguridad. No se desplegó ningún tipo de explicación acerca de un plan estratégico de seguridad. Y en segundo lugar, me llama mucho la atención que el presidente haya tomado la decisión de generar este hecho político recibiendo al policía el día que se anuncian los aumentos a las tarifas. Pero Entonces, ¿qué sabía Macri? ¿Qué sabía Macri que iban a apuñalar a un tipo en la boca el 8 de diciembre? Fue el 8 de diciembre, pero lo recibe hoy. Iban a apuñalar a un tipo en la boca que un juez Pero en el día de hoy iba a decidir embargar, en realidad de ayer. No tendría que haberlo. No hay antecedente en democracia. No hay antecedente en democracia que un presidente de la Nación reciba a un oficial procesado por la justicia. Pero si lo tenía vudú adentro de la casa. Hay un antecedente en democracia. No hay antecedentes en democracia. Lo tenía vudú adentro. Para cerrar la idea, no tengo ninguna duda, para cerrar la idea, no tengo ninguna duda que el delincuente cometió un ilícito y obviamente la policía tenía derecho a intervenir en ese ilícito. Nadie está diciendo si hizo bien o mal el policía en disparar. Nadie está diciendo si hizo bien. Déjame terminar. Déjame terminar. Nadie está discutiendo si el policía hizo bien o no en disparar. La pregunta es si no se excedió al matarlo. Entonces, no, a ver, porque el chico tiene dos tiros. Uno en la pierna y otro en el estómago. Entonces, nadie está discutiendo, por lo menos yo, si la policía tenía que intervenir o no. Tenía que intervenir.
Nadie está discutiendo tampoco si el delincuente era delincuente o no era delincuente. Era delincuente, está claro. La pregunta es si acá hay dos acontecimientos ilícitos. El robo y el intento de asesinato por un lado y el intento o el abuso en el uso de la fuerza por parte del policía. En este contexto, Macri no lo puede Vos haces algo peligroso y sugerís que Macri, todos los presidentes tienen intereses, obviamente, pero me parece que acá Macri tiene un claro destino con lo que hace hoy. Es marcar un antes y un después de lo que pasaba antes, que era todo lo contrario. El poder político se ponía del lado del victimario. Escuchamos un minuto porque vos ya hablaste. Por otro, o sea, creo que sí hay una intencionalidad muy clara. Lo que sí es muy peligroso en todo esto, y es lo que pasa en el mundo y también le pasa a Estados Unidos, que tiene, como vos decís, cosas muy resueltas, pero otras no, que es, por ejemplo, cuando matan a negros y no juzgan de una manera al policía. No nos vamos a meter, mira, con los problemas que tenemos nosotros no nos vamos a resolver los problemas. Por favor, yo lo que quise decir es lo siguiente, que en ningún lugar del planeta, en muy pocos lugares del mundo, cuando la policía actúa, digamos, ¿cuántas veces llama un policía? Pero siempre que hay un muerto, siempre que hay un muerto, la justicia actúa. Explícame. Y tiene que hacer así, porque lo tiene que explicar. ¿En qué lugar del mundo puede estar una persona cuchillando? En cualquier, no. No, eso no estoy de acuerdo con vos. Ahora, si la policía interviene, y hay un muerto. Santoro lo mata en el acto, como que en una manifestación que van a destruir el Congreso y te matan a palos. Lo que dice el señor tiene razón, que en cualquier situación donde hay un muerto, la policía, en cualquier lugar del mundo le sacan el arma y se pone bajo investigación. Sí, entra en asuntos. Así todo el mundo. Lo que pasa es que a mí me parece cierto que hay una pelea en la opinión pública sobre dos concepciones. Una, el garantismo, abolicionismo, que dice, bueno, la represión es mala, mejor que los policías no actúen, en fin. Otras penas es una cuestión abstracta para mí. Y otra, lo que Macri me parece que está en otra posición distinta, que es una cuestión todavía no resuelta. A mí me parece que sí, que tiene un trasfondo político lo de Macri, que es impulsar esa nueva visión de cómo hay que ver. Pero Renato, Macri va a pasar y lo que necesitamos es, digamos, un consenso. Necesitamos una política de seguridad más seria. Digamos, acá vienen todos los días padres que le matan a los chicos. Digamos, pasan todos los días padres pero yo estoy de acuerdo, pero durante 12 años y medio... El otro día estuvo Carolina Píparo acá. Carolina Píparo, le robaron la plata y una vez que le habían robado la plata, le dispararon al bebé para matarla a ella y a su bebé que terminó muriendo. Durante 12 años y medio veíamos todo un sector político, mediático, que estaba a favor de los delincuentes, con esta idea del abolicionismo, que a mí, desde la teoría, me encanta eso de terminar con las cárceles y demás, pero en la sociedad mucho no funciona, porque lo que vos estás proponiendo es volver a la ley más de la selva, ¿no? Donde los policías no actúen, estemos a merced de los delincuentes. Eso está bien en Finlandia. Yo en Finlandia creo que funciona todo. Sí, pero acá no. Pero Santiago, por favor, de ninguna manera, nuevamente se reitera la falacia de considerar que el abolicionismo está en favor de los delincuentes, y eso es una falacia. Eso es desconocer las teorías y todo el bagaje, digamos así, y a su suelo ideológico del abolicionismo, de la cultura represiva. Acá me parece que qué necesidad tiene un presidente de una nación de recibir un policía, hacer toda una operación de prensa. No, es dar un mensaje. Y dar un mensaje que es el siguiente, es decir, política de mano dura. Eso es peligroso, porque ¿qué necesidad tiene el Poder Ejecutivo de hablar por teléfono con el juez? Es decir, me parece que el abolicionismo también hace a la necesidad de criticar los sistemas penales, y esto, en definitiva, es la manifestación del poder punitivo. Nosotros lo que decimos es que el poder punitivo no tiene control. Por eso hay que abolirlo y reemplazarlo por otras formas. Entonces el policía tampoco, el policía tampoco es punible. Entonces el policía tampoco sería punible. Pero habría que hacer un ejército de tipos como vos y que se opongan, cuando salgan a la calle cuando hay un conflicto y vayan a hablar con los tipos que tienen una ametralladora. No, hay otras formas de resolver los conflictos. No, pareciera que no entendés la idea de la proporcionalidad. Frente a una delincuencia cada vez más agresiva, cada vez más armada, vos no podés ir, ¿con qué vas a ir?
A mí, más allá O del una hecho, pistola de agua. más allá del hecho político, más que sacará rédito, no, a mí ni me importa eso. Yo lo que veo es que estamos discutiendo cosas que deberían estar resueltas ya. Totalmente. Porque si una persona sale o anda por la calle, cualquiera de nosotros, bueno, el otro le robaron a Brancatelli, me iba con el hijo, te matan, porque te puede pasar, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Ha pasado. ¿Entendés? Entonces, necesitamos un Estado que medianamente nos proteja. Ahí Acá está nadie la pide cuestión. ni mano dura, ni pena de muerte. Nadie está discutiendo esas cosas. Hablamos de leyes que se cumplan. Digamos, que haya un relativo Santiago, orden, pero- ¿no? 10 Una cosa- puñaladas por una cámara de fotos. Civilización. Santi, pedimos, una sí. sola cosa. A ver, Santi, sí. yo me gustaría ordenar una cosa. El abolicionismo es una teoría y como teoría es fascinantemente estudiable, pero no existe ni se aplica en ninguna parte del mundo. Lo que vos decís, ¿en otras partes del mundo pasa esto? No, no pasa esto. ¿Cómo se resuelve? Ante hechos de sospecha de algún tipo de exceso por parte del personal policial, se hace una investigación administrativa dentro de la fuerza. Y si es necesario, se analiza y tiene una intervención judicial. Por el otro lado, me gustaría destacar lo siguiente. Si planteamos que necesitamos cambios, si necesitamos consensos, si necesitamos que las cosas progresen, lo que hizo el ministro a cargo de este policía, que es el ministro de la provincia de Buenos Aires, es lo que corresponde. Y es sostener a un policía que de franco, de servicio, actuó como corresponde y marca el protocolo. Y por el otro lado, decimos, este ministro es el mismo que echa a los policías corruptos, mete preso a los policías corruptos. Cuando se trata de un acto de servicio como este, tiene que respaldarlo, porque si no, no va a cambiar y no vamos a tener una política de seguridad seria. ¿Por qué? Porque si la policía no se siente contenida y sostenida por la jefatura política, no actúa y no va a actuar. A ver, a mí me parece que hay un punto interesante. Lo primero, la poca capacidad de learning que tiene el señor acá, que repite neoliberalismo, a pesar de explicarle que está mal eso. Pero al margen de eso, yo voy a ir a este punto. Suponete que a mí se me ocurre hacer una teoría de lo más linda, de lo más formidable, pero que implica, ¿sí?, que los elefantes son de color rosa y verde y flotan. Puede ser muy linda, sí, puede tener un sustento muy divertido, lo que quieras, pero empíricamente es una estupidez. Concretamente, donde se aplicaron estas ideas de vuelta fue en Nueva York en los años 60. Terminó siendo un desastre, era la ciudad más peligrosa del mundo. Al señor, obviamente, no le va a gustar Gary Becker porque hace análisis de costo y beneficio y todas las cosas que él propone implica bajarle el costo a la delincuente, con lo cual, como están diciendo, digamos, varios acá, la gente responde a los incentivos, por ende hay más delincuencia. Y el caso argentino es emblemático, cómo explotó la cantidad de delincuencia a partir de que vino el rey de los abolicionistas y estuvo en la Corte Suprema, que es el señor Zaffaroni. Sí, pero digamos, al margen de todo eso, la evidencia empírica que te dice que esto es un desastre, que esto no funciona, ¿sí? Y la verdad que, ¿hubo algo que funcionó? Sí. El principio, las ventanas rotas de Giuliani en Nueva York. Digamos, hoy es la ciudad más segura del mundo. ¿Sabes qué? Mucha teoría, esto, el otro, la de él, la del otro, pero ¿sabes qué? ¿Qué dicen los datos? Los datos dicen que la gente responde a los incentivos. Y si vos le bajás el costo a los delincuentes y delinquir es un jolgorio, va a haber más delincuencia. Le guste o no, digamos, al señor abolicionista. ¿Qué hacemos con los jueces? Pasa con todo. Pasa con la corrupción también. Si le bajás el costo de la corrupción y están con la... No la prisión preventiva, porque todos tienen que estar libres hasta que esté la última sentencia, la de la Corte, si es posible de La Haya. Si le bajás el costo de la corrupción, todos afanan. Es así. Sí. A mí me gustaría hacer un homenaje al sentido común, de aquellos que nos miran permanentemente a quienes venimos y tenemos la posibilidad de estar en la televisión. Entonces yo pregunto, en las historias, en las formas de mirar, de analizar cada uno de los problemas, los abolicionistas, los garantistas, lo quien fuera, hay que preguntarle a la gente, ¿qué opina? ¿Quién cree que es la víctima en este caso? ¿Un señor que estaba con su señora sacando fotos en La Boca, que se vino a pasear a Buenos Aires porque le habían dicho que es una linda ciudad y estaba enamorado de esa ciudad, y viene otro con un puñal y le mete 10 puñaladas? Y resulta ser que ahora el responsable es el policía. Pero la verdad que cuando la gente nos mira en la televisión debe decir, ahí están discutiendo una cosa esquizofrénica. Porque el señor estaba sacando fotos.
y vino un tipo con un arma y le metió 10 puñaladas. Sí. Y el policía lo corrió 5 cuadras. Entonces, la verdad que defender eso es indefendible. Por favor. Santi, todo el mundo, todo el país mira hoy qué le vamos a decir, cómo vamos a opinar, qué vemos respecto a un policía que en este caso cumplió con su deber y habrá que investigar en qué condiciones cumplió con su deber, pero claramente cumplió con su deber. Era un policía que persigue a alguien que casi termina siendo un asesino, un intento de asesinato, por lo menos, así está la de la causa. No se sabe qué armas tenía encima, o sea, sabía que tenía un cuchillo, pero no sabe si aparte tiene un revólver o qué, porque como le estaba pungando, estaba cuerpo con cuerpo. Por ahí tenía también un fierro. No lo sabés, el policía tiene que resolver rápido. Ahora, ¿qué es lo que hizo el Estado? ¿Qué servicio nos presta? Primero, no evitó el robo, como nos pasa a muchos de nosotros. Segundo, cuando por la voluntad individual de una persona que es un servidor público, que para eso lo pusimos ahí, y el Estado lo sostiene, le paga, le enseña, lo forma, y cuando no lo hace somos muy críticos, y por un arresto individual responde como debería responder y como todos esperamos que responda, y ocurre lo que ocurre, en un tiro, como vos bien decías, o explicaba recién Débora, un disparo que entró por la nalga y terminó con la vida de esta persona en una circunstancia de persecución, no a sangre fría, o a quemarropa, cuando le quemás la ropa del disparo porque está cerca, casos de gatillo fácil evidentes y extremos, y que se está investigando, hoy tenemos que saber qué es lo que vamos a decirle. Eso es lo que captó Macri, me parece, más allá del rédito político que saque, dijo, con este tipo vamos a estar al lado. Esto así no va. Por favor. Me parece Sí, que Daniel. eso es lo que, lo que pasó hoy. A ver, es un tema complejo. Hagamos un esfuerzo de no simplificarlo. Acá no es estás con el ladrón o estás con el policía. Estamos tratando de entender qué pasó. Entonces, recién Seferino decía, la justicia no es Finlandia, la sociedad no es la finlandesa, y coincido. Ahora, la policía en la Argentina tampoco es la policía de Finlandia. Entonces, lo que se está investigando es si el policía se excedió en el uso de la fuerza. El problema es que el que tiene que resolver eso es la justicia, no el presidente de la Nación. Yo entiendo que Macri quiere mandar un mensaje, y eso no lo discuto. Yo encima creo que es un mensaje equivocado, pero eso no lo quiero discutir. Lo que me parece que está mal es la intromisión, porque distinto sería el caso que la justicia lo investigue a este policía, demuestra que es inocente, y ahí si Macri lo quiere condecorar, que lo condecore. El problema es que se está metiendo ahora y está obstruyendo la investigación de la justicia, porque ¿qué juez va a investigar seriamente a partir de este respaldo político? Pero perdón, el gobierno anterior también se metía. ¿Verdad cuando estaba Zaffaroni? Para decir se puede decir cualquier cosa, Leandro, pero chicos, ¿qué obstrucción a la justicia? Yo me acuerdo una imagen después de que Vázquez prendiera fuego a Wanda Tadei, estaba tocando el bombo con Matación Militante. ¿Se acuerdan? Sí, y la acababa de prender fuego. Digamos, el mensaje para la sociedad, digamos, digamos, ¿cuál es la discusión ahí? ¿Cuál es, Pero digamos, son dos delitos, Santi. Este es el punto acá. Hay un delito que está comprobado, que es el de delincuente. Santi, pará, porque también... no me importa la política en esto. Pero estás analizándolo mal, Santiago. Estás analizándolo mal, porque vos lo hablás como persona y la justicia no lo puede. No es que juntemos a la gente a ver qué piensa. No es así, no funciona así. Las instituciones no funcionan así. O sea, te entiendo la bronca. A mí me pasa lo mismo. Yo voy en subte, camino, me han querido chorear como todo el mundo. Soy papá, tengo miedo como cualquiera. O sea, no la paso bien. O sea, todos estamos asustados. Pero, Leandro, yo te hago una pregunta. Cuando fue, hace muchos años atrás, Macri quiso traer para la pistola la taza. Le armaron un despelote porque hacían una especie de lucubración inmediata, juntaban con la picana una cosa que no tiene nada que ver con la picana, es una pistola. Ahora, si le hubiésemos dejado tener la Taser, este chico no estaba muerto. Yo lo pensé mucho hoy. Bueno, entonces, ¿por qué no le dejan hacer las cosas? Entonces después, obviamente, entre la Taser y el arma, ¿vos con qué preferís que te tire? Yo prefiero que me tiren con la Taser. Para cerrar la idea, sin embargo, le prohibieron. Para cerrar la idea, la policía en la Argentina es también parte del problema. Y no para tirarme contra la policía, porque sin la policía no se puede resolver, pero con esta policía tampoco. ¿Y qué hace? Acá hay dos discusiones. Primero, las políticas a mediano y largo plazo, cómo evitamos la delincuencia, ¿no? Y la violencia. La violencia. Eso incluye educación, salud, narcotráfico, un montón de discusiones. Pero, digamos, una vez que tenemos el problema, ¿qué hacemos con esto como sociedad? ¿Cuál es el mensaje hoy que le estamos dando? Eso es lo que le preocupa a Macri. Sí, a ver, por favor, sí. El tema de los incentivos y de los castigos, los costos asociados con delinquir es clave. Los abolicionistas, yo creo que tienen un problema que queda en evidencia, viven de espaldas a los datos y a la realidad. Cuando, por ejemplo, dice, somos una minoría, yo hago un paralelo con el mundo de los economistas, que es el que conozco. Dicen, no, las universidades son todas liberales, son todos clásicos. Ah, pero todos los que salen de las universidades se autoproclaman keynesianos. Todos los ministros de Economía se autoproclaman keynesianos. Bueno, acá tenemos una sociedad donde yo, mirando desde dentro de la sociedad, veo jueces en lo penal que tienen
un sesgo que veo que es abolicionista. Y la sociedad, en muchos casos, cuando se sienta a dialogar, está a favor de bajar los costos de delinquir. Está a favor de que los incentivos vayan en el sentido incorrecto. Entonces, el resultado social va a ser el contrario al buscado. Ese es un punto crucial. No, que la sociedad quiere que sea punible. La sociedad le reclama la justicia. ¿Sabes qué hizo este juez mismo, Velázquez, además de embargar al policía por 400.000 pesos y imputarlo al otro delincuente, al cómplice? Pues saben que eran dos, uno de 15 y el de 18 que muere. Al de 15 finalmente lo apresan. ¿Y el juez qué hizo? ¿Lo liberó? O sea, a ver, eso el señor le daba un premio y le felicitaba, le ponía una cucarda y todo. No, regaló un pasaje a Miami. Claro, por eso le daba un premio, él le daba un premio. Ponía una cucarda, todo. Sí, dale, vos felicitá a los chorros, dale que vos estás del lado de los chorros, está clarísimo. Te voy a admitir esa falta de respeto hacia mi No, persona. yo no te falto respeto, yo hablo de la evidencia empírica. Para mí, claro, los datos hablan por sí solos, te condenan los datos. Lo de Giuliani es una falacia, es una mentira del neoliberalismo. Claro, justo está el juez a favor de los datos. A Giuliani lo avalan los datos, a vos te condenan. ¿Qué vas a decir de Giuliani? Obvio, vas a hablar peste. ¿Puedo hablar? El señor tiene información falsa, lo de Giuliani es una falacia. No es exacto que se eliminó el problema de la delincuencia o la seguridad de la forma como lo dice el señor. No pisó nunca Giuliani sostenía una bandera que se denominaba tolerancia cero, que tampoco era tolerancia cero porque también eso es una falacia, sino que estaba respaldado por una política de empleo, una política social importante, y no digo que todo eso resuelve todos los problemas, pero al menos se implementó en la época en la que habla de una política social importante, no una política criminal represiva. Por eso es que Giuliani, y por eso es que Giuliani la tenía fácil. Yo no digo que está mintiendo, me parece que él habló de capacidad hacia mí, yo hablo de capacidad hacia él, que le falta capacidad para tener datos concretos y no venir a dar datos falsos con tal de defender el neoliberalismo. Me parece que el señor, al defender el liberalismo a ultranza, lo que está defendiendo son políticas represivas, políticas de mano dura, y estamos asomándonos en América Latina y especialmente en Argentina a una cultura represiva incipiente mucho más peligrosa de lo que pensábamos. Es decir, el solo hecho de que veamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a operativos policiales como, por ejemplo, de cuidado del ciudadano, en donde paran a cualquier persona por portación de cara, me parece que lo que está sosteniendo el señor es una falacia. Eso de Giuliani es algo absolutamente inexacto. No, las estadísticas dicen absolutamente otra cosa, y me parece que lo que tenemos que también dejar aclarado acá es hablar de la necesidad de políticas sociales, es decir, hablar del conflicto de fondo, hablar de la necesidad de contención, hablar de, de que no es posible ver a un presidente hablando por teléfono, no él, sino sus intermediarios con un juez, para decirle que está a disposición, para decirle que tiene todas las personas que digamos, están en infracción ante la ley, tienen un abogado particular o defensor oficial. ¿Qué necesidad tiene el Poder Ejecutivo de ofrecerle más abogados si ya los tiene? Es decir, digamos, la persona tiene la posibilidad de defenderse, lo hizo. Entonces me parece que lo que se hizo fue un montaje publicitario, por supuesto, típico del liberalismo, con tal de defender una política de mano dura y bajar un mensaje a los otros policías. Vos decís que el fascismo nunca hizo propaganda. Santiago, porque es muy interesante la mentira que dice. Un minuto, Milei, tranquilo, sí. Ahora, está bien, la política permea todo. ¿Usted cree que el gobierno anterior tenía una mejor política de seguridad que este? Yo no creo eso. A mí me parece pero si lo está diciendo. Que ahora empeoramos, lo que hablo es del poder punitivo. Antes estábamos mejor. Yo lo que hablo es del poder punitivo, digamos, pero antes estábamos mejor. La abstracción es muy interesante. No sé si estábamos mejor o peor. A mí lo que me parece es que acá en este momento se está sosteniendo una política. No, se está sosteniendo, no digo si estamos, no sé quién para decir si estamos mejor o peor. Me parece, le voy a preguntar si usted habla. Me parece que se está bajando. Aparte él sabe de datos, no es que sabe de datos, él te lo tiene que contestar. Me parece que se está bajando, en vez de una política social, una política criminal de mano estamos mejor o por estamos medio peor? de un discurso. ¿Estamos mejor o peor? Y bueno, está el liberalismo, o sea que estamos peor, por supuesto. Ahí está. Dame un dato. A ver, para que vean la mentira que está diciendo el señor, propongo a los televidentes que vayan y vean
Ahora no. No, Sí. no, ahora no. Después del programa. Que vayan a ver una película que se llamaba Cobra, de Sylvester Stallone. Arranca la película con las estadísticas criminológicas de la ciudad de Nueva York con el resultado del abolicionismo. Y que se miren cuáles son los resultados de hoy de Nueva York después de la política de Giuliani. Los datos te condenan. Te condenan como todo. Tenés datos como falsos. todo salame que Tenés adhiera a datos esas falsos. ideas de Ningún la salame, no te izquierda. voy a admitir de Dale. ninguna manera semejante... Bueno, Sí, Santiago, dale. vos No estás me dando permita datos nada, falsos. los datos me lo Porque permiten. estás dando Sí, datos con respeto, falsos. con respeto. Sí, son muy falsos. A ver, sí, son Santiago, muy fáciles. Totalmente. Muy falsos. Por favor, sí. A ver, yo creo que la sociedad tiene que tener en Diego, claro sí. una cosa que es la evidencia. Cuando yo sigo con el paralelismo entre el derecho, que conozco mucho menos, con la economía, que sí la conozco, a ver, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, si uno pregunta por la eminencia en derecho penal, es Zaffaroni. En la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, si uno pregunta por la eminencia, es Olivera, que fue rector inclusive de la UBA, que es el padre de la inflación estructuralista. Vemos los resultados. Tenemos cada vez más delitos y somos uno de los pocos países del mundo que tiene inflación. O sea, la sociedad puede pensar lo que piensa, pero eleva a esas figuras como grandes catedráticos que le dan la espalda a la evolución de la ciencia en el mundo. Osvaldo, por favor. Los estoy escuchando. Primero, muchas gracias por haberme invitado. Tenía temor en venir porque son un poquito... Apúrese porque pierde el turno. Exacto. Pero lamentablemente creo que la discusión, como abogado lo digo, me parece que tiene que dejarse que se resuelva. A mis alumnos generalmente les digo tengan cuidado cuando acusan o resuelven a alguien, porque todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Segundo, creemos que esta es una situación bastante incómoda, estamos hablando de vida de personas, no estamos hablando de kilo de papas. Tanto uno como otro son seres humanos. Si degradamos los seres humanos, estamos creando seres humanos de primera y de segunda, son seres humanos. Por lo tanto, creo que deberíamos tener conceptos con resguardo del ser humano. El otro problema es, no juzguemos lo que puede haber hecho bien o mal el juez, pensemos que el juez puede o no haber reaccionado como corresponde, o no, porque tal vez ocupó mal su situación. Pero hay víctimas de eso. Brian es una víctima de este juez. Sus situaciones, sus fallos, sus sentencias, dan demostración de que hay errores que se cometen y que evidentemente vidas. el juez debería revisar. Sin embargo, no quiero abrir juicio sobre ese tema. Sí voy a abrir juicio sobre la división de poderes. Porque si no tenemos ese cuidado, tenemos y podemos poner en riesgo la República. No puede ser que un presidente salga, que lo haga el ministro, que lo haga el superior del policía. Yo creo que debería estar correcto. Pero que el presidente haga semejante situación está condicionando al Poder Judicial. Cuidado, porque nosotros vemos que está condicionado el Poder Judicial cuando también está en riesgo situaciones en otra jurisdicción que no es la penal. Sí, Gustavo. No, a ver, yo no me quiero meter en la politización de este caso, porque me parece que la sociedad... Esto excede al gobierno de turno. Absolutamente. Sí. Entonces, el discurso progresista a todos nos encanta, digo. Todos, a mí no. En algún a mí tampoco. Nada. Está bien. Nada. Ok. Salvo a ellos dos, todo el discurso progresista generalmente es muy subyugante. Ahora, el problema es cuando la realidad te toca la puerta de tu casa y te dice, ¿y cómo convenís ese discurso con lo que está pasando? Y me parece que acá hay algo como muy concreto. Estamos hablando de una persona que es policía, que actuó en un hecho que hay que dejar que investigar si se excedió o no se excedió, pero como mínimo está mal calculado. Y que nosotros lo que nosotros le pedimos a todos los chocobares que se han formado en el Estado, como bien marcó Claudio, es que hagan esto, que actúen ante la inminencia de un delito, que se esté en flagrancia por cometer o que se haya cometido, y que actúen de forma profesional. Lo que tenemos que dejar es que la justicia determine si ha sido en forma profesional o si ha excedido, pero condenarlo
como es lo primero que está haciendo parte de la sociedad, una parte absolutamente minoritaria me parece, pero condenarlo al policía por haber actuado me parece como mínimo, insisto, a menos que ustedes tengan otra información de lo que sucedió, absolutamente, absolutamente falta de política de seguridad. Eso es falta de política de seguridad. El contexto inicial, inicialmente, esa pobre policía. Me parece que acá el señor conoce perfectamente el expediente. Es lo mismo que usted me dijo a mí. Es decir, cómo viene livianamente a decir que está en favor o en contra de algo, yo no dije siendo que no conoce el favor, expediente. Yo no dije lo que usted dijo. Usted está diciendo que, digamos, dando una opinión sobre un hecho cuyo expediente no conoce. Usted me dice que yo no puedo opinar porque no conozco el expediente y que sería temerario lo que yo estoy diciendo sobre esa base. Sí. Me baso, obviamente, en los recortes periodísticos, en la información de los medios de comunicación. Y me parece que usted también, es decir, me parece que por eso decir mismo que lo es que temerario lo que dije, me parece que no lo es y me parece que yo no le voy a volver con la misma palabra lo que usted está diciendo, simplemente me parece que es un error. Me parece que es un error anticipar que el policía estuvo bien. ¿Por qué usted dice que el policía dejemos actuar a la justicia? No, pero usted está diciendo que dejemos actuar a la justicia. Usted está interfiriendo como medio, como parte del medio de comunicación en la justicia. Porque sabe que no hay nada en el río que lo acompañe. Lo que le estoy diciendo es que usted fue el que dijo, esto es un caso de gatillo fácil. Y yo le dije, usted debe tener información. Podría ser, dije. No, usted dijo que era un caso de gatillo fácil. Usted dijo que era y debe tener información de la causa que está en secreto de sumario. Yo no dije ni que el policía actuó bien, ni que hubo un caso de gatillo fácil. Lo que dije es, lo que la sociedad le pide a un oficial de policía es que aún estando de franco, por su formación, intervenga cuando hay un delito. A partir del resultado de lo que sucedió en ese delito, la justicia tendrá que determinar si actuó bien o actuó mal. Pero de ahí a decir que es gatillo fácil o de ahí a decir que es absolutamente inocente, ni usted, ni yo, ni nadie de acá podemos confirmarlo. Lo que sí está claro, que hay un mensaje que en algún punto la sociedad reclama, y lo reclamamos todos cada vez que cumplimos con un delito. Usted dijo, no puede ser que te paren por portación de cara. Se ve que yo debo tener una cara bastante fea y lo admito. A mí me han parado 3 veces. 3 veces en los últimos 2 meses. ¿Y sabes qué? Y tengo un móvil que está muy cercano a mi domicilio y me para. Yo siempre me paran a mí. Yo digo, qué bueno que me estén parando. Qué bueno que estén parando a la mayoría. Que estén parando. A mí eso me da seguridad. A mí, en vez de que no paren a nadie, a mí me da seguridad. Y si tengo que perder 10 minutos presentando todos los papeles del auto, o presentando mi documento, o chequeando a veces el sistema de alcoholemia, o chequeando a veces de poner el dedito para ver si tengo antecedentes, o si estoy prófugo de la justicia, si tengo que perder 10 minutos, lo hago y no le digo, mirá, me estás haciendo perder 10 minutos. Lo hago porque creo que es lo que corresponde. Y me parece una política proactiva para intentar bajar en algún grado la criminalidad que tiene esta sociedad. Yo también aspiro a que haya planes sociales, a que Argentina empiece un sendero de crecimiento, que haya una mejor redistribución del ingreso y que eso permita que mucha gente vaya al mundo del trabajo en vez de dedicarse al mundo del delito. Pero mientras pasa eso, tomemos alguna solución para que dejen de morir gente. Pero la justicia, perdón, es el problema. Este juez, a ver, ¿por qué no ponemos un contexto y vemos lo que pasó? Un señor tiene una cámara de fotos en la mano, que era el objeto a robar, una cámara de fotos. Para robar esa cámara de fotos le dieron 10 o 14 puñaladas mortales. Esta persona estuvo internada durante varias semanas, a minutos de perder la vida. Gracias a la pericia de los médicos no lo hizo. Es decir que podríamos estar hablando de 2 muertos. Pero la víctima es una. El señor que por una cámara de fotos casi pierde la vida porque 2 delincuentes se les ocurrió que para sustraerle la cámara le tenían que dar 10 puñaladas. Entonces el juez, la justicia, no puede perder de vista que donde tiene que aplicar el rigor de la ley es sobre esos delincuentes, no sobre el policía. Acá el que mejor resumió todo fue Leandro Santoro. Acá hay una cuestión de sentido común y de opinión pública. Todos coincidimos en que es una aberración la inseguridad lo que está viviendo. Nadie duda de que es tremendo lo que pasó el turista, en que parece, como dijo Larreta, el mundo al revés, porque se castiga al policía y no a los delincuentes. Estamos todos de acuerdo. Pero una cosa es la opinión pública, otra cosa es la justicia, otra cosa es investigar y seguir los caminos que corresponden para saber si actuó bien, si se estaba escapando con un cuchillo. Hay quienes sostienen que es en legítima defensa, hay quienes sostienen que era evitable la muerte. Digo, hay que investigar.
está dividido y hay que investigar. Cuando hablamos de politización, el primero que politiza es Macri, recibiendo al policía, en vez de dejar que la justicia actúe. A mí me da bronca, a mí me robaron hace poco. Yo, por una cuestión menor, de un arrebato, sentí la impotencia y el deseo de que pase lo peor. Imagínate a alguien que apuñala. Entendemos que hay delitos menores y mayores. El presidente no puede meterse a hacer pasa, esto. Diego? Pará que ya seguimos, pero nosotros estamos tomando este caso como si fuera el único en el país que ha pasado. No. Esto pasa todos los días en todas partes de la Argentina, digamos. Si no nos ponemos de acuerdo como sociedad, ¿en qué país queremos vivir? Pero lo dijo, gobierne quien gobierne. A claro. mí que me importa el gobierno de turno. Yo lo que quiero es que mis hijos que se críen coincidimos, tranquilos. pero lo dijo el doctor. No puede el presidente recibirlo, no puede el presidente politizar esto. ¿Saben lo que pasa? Y esto son 15 segundos más, aunque ahora lo que diga van a atacar. El país está atravesando un momento dificilísimo, de inflación, de aumento, todo eso, todo está pasando. Esto, en la lógica, en la opinión pública para todos, que el presidente lo reciba, en el sentido común es, qué bien el presidente, recibió el policía, quiere mejorar la imagen como sea. Lo que tiene que hacer es dejar que la justicia actúe. Y si se quiere preocupar por ese policía o por nosotros y el cuidado de todos nosotros, que haga anuncios para que esto no suceda, para que no te apuñalen más, no para que el policía no sea el detenido al que le retiene un dinero. Que no ocurran más estos hechos de inseguridad. Si la gente está de acuerdo, tiene algo nuevo esto, que está el caso Chocobar. Me parece que lo más concreto que se me ocurre en este momento, para dejar las abstracciones, es a este policía Chocobar, ¿yo lo quiero cerca, mío y de mi casa? Y mi respuesta es sí. Yo a estos policías los quiero cerca, no los quiero lejos. Ese es el tema, Leandro. ¿Vos lo querés lejos o cerca? ¿Sabés qué estaba En la pensando en eso? abstracción No, lo querés lejos. No, ¿sabés cuál pero es el si problema? te toca a vos y te dan las puñaladas No, te lo pongo a al vos, revés. A mí lo me vas pasó. a querer cerca. Ojalá yo no lo vivo apuñalen, yo ahí vivo en está el tema, Boedo, el yo policía. vivo en Boedo, en un planta baja a la calle. Y me tocó, o sea, mi ventana da a mi habitación. Y me tocó ver un tiroteo. No es joda cuando disparan en la calle, ¿eh? Porque pudo haber muerto alguien también. A este muchacho lo matan a 4 cuadras de donde apuñalaron. ¿Y si mataba a un inocente? Pará, eso es lo que voy. A este muchacho lo matan a 4 cuadras donde el delincuente apuñala al turista. Y tampoco es cuestión de sacar la pistola y ponerse a disparar, porque me pasó a mí, me acuerdo, yo estaba con mi Pero nena. no fue eso el caso. No, pero si pasa ¿cómo eso, que no? ¿qué hacemos? No podés sacar el arma. A ver. ¿Y si matan a un ver, bebé? Seferino. ¿Un tiro? Sacar un arma y disparar en la vía pública es muy complicado. Es Pero muy se complicado. supone Por que eso yo está te digo una cosa, entrenado. yo a priori Por eso estoy en es contra de la difícil de Taser, decidir, por eso hay a que priori estoy en contra de la Taser, pero entiendo el debate que planteaba Levita. Pero yo te quiero ver a Porque vos, sacar un Leandro. arma, y disparar, Está en contra de la bala, está en contra de la tasa. No lo sé. ¿Y qué tenés que andar con algodones? No lo flaco, sé. disculpame. ¿Sabés qué pasa cuando Le vos estás matando estuviste en un tiroteo alguna vez? Sí, varios. ¿Y viste? ¿En varios? No sé. ¿Usted es de la familia que Es vengo yo? complicado. Ah, bueno. Entonces, No te quiero juzgar ni nada. Lo que es te difícil. quiero decir que es estresante. yo A mí me pasó vengo con de- mi nena cuando era vengo chiquitita. de una familia Ajá. donde la violencia política se vivía, se practicaba. No, pero no hablemos de violencia política, porque si no, entonces vos me decías es a mí, otro "Che, debate ¿vos no ese". sabés lo que es un tiroteo? Sí, sé lo que es un tiroteo. Sé lo que te huele en tu casa. Sé lo que es tener un papá preso. Sé lo que es la violencia. No me corrás con eso. No te corrí con eso. lo No que te te quería digo hacer es, un juicio personal. si la policía no puede sacar la pistola, si la policía no puede... No lo puede coso, sacar en cualquier Si la situación. policía no puede tener la Taser, ¿qué es lo que tiene que tener? Buenos modales. Che, mirá, están apuñalando a un pibe. Flaco, pará, Mirá no que... sé, eso es demagogia. Perdóname una cosa, eso es demagogia. Es muy... Perdóname, Santi, termino con esto. Para que se entienda. Para que se entienda. ¿Sabía que es kirchnerista? ¿Quién? Chocobar. Ya saben la Ah, te cambió la cosa. te juro, ¿no? Ya saben te cómo juro opina que no. políticamente, ya investigaron No, las pará, redes, te seguro. juro que no. Si te- Pero Ya si mandaron fuera- a investigarlo. me da, a ver, Yo creo que el tema tuyo es que. No, te lo estoy hablando en Qué serio. bravo Si que fuera son, Cristina que lo recibe a Chocobar, dice. Pero no, a ver, no me analices, porque no sos ¿Cómo? psicólogo, Seferino. Sí. A ver, no, te lo digo en Es serio, la no. política, es la Pero- militancia que estás hablando. Bueno, estás siempre hablo hablando de desde la la lógica. política, pero pará, porque si no se entiende nada, hacemos siempre un show. Yo lo que digo es, Se al entiende pibe le disparan perfectamente. perdón, al pibe si la gente que me quiera creer, que me crea, no, te digo en Por serio, favor, estoy analizando el adelante, caso. Al pibe, al delincuente, le disparan 4 cuadras después de donde se sucede el hecho del robo y del apuñalamiento. Porque se fue corriendo, Pero, Leandro. Leandro, Entonces se la lo pregunta es fuga, un exceso le dan porque lo la voz matan de por la alto, espalda. no Y le para, pegan o sea, pará, puede y le Está pegan- corriendo para agarrarlo, un tipo Pero que quiso pero matar una a cosa es otro. agarrarlo, una cosa es agarrarlo y dispararle a las piernas, No, que no, también hay que ver en qué es. A ver, cuando un policía saca el arma tiene que dar explicaciones. Esto de que se puede sacar el arma y estamos en el Far West, guarda que es difícil. policía Porque lo si ha vos salado. si vos pasás Está por bien la ahí con tu discusión, familia, es si vos difícil, pasás, está es mal. difícil la Entonces, ¿cómo situación. sigue? ¿Qué la policía no tiene que La usar el discusión arma. hay que Ahí darla. está, no, la discusión a hay ver, que ¿por qué darla. todo el tiempo caricaturizás la situación?
para ganarte la opinión pública. Lo que no entiendo Perdóname, es el concepto. contestame por qué. Porque es muy simple. lo que no entiendo es el concepto, Leandro. No ¿Para qué caricaturices. tiene la policía un arma? Sí, Para no usarla. No, es el Para último que si ve a un tipo que es está el matando último a otro, recurso. no lo pueda correr. No, es el último recurso. Si le dice alto y el tipo le dice pero pito es el catalán, último y se va. recurso, no sabes lo que vas a generar por si no, no supuesto es el que fue el primero. último recurso. A ver, yo no estoy diciendo Y tampoco... por supuesto que fue el último Pito recurso. catalán. Yo no estoy diciendo tampoco que el policía Si no, actuó el mal, tipo no hubiera los- parado antes, no hubiera corrido ¿Me dejás? 4 cuadras. Bueno, no estoy diciendo que el policía actuó mal, lo que digo es que lo tiene que resolver la justicia. ¿Qué pasó acá? Que lo mataron por la espalda, que le tiraron 2 tiros, uno en la pierna y otro en el estómago, y que fue a 4 cuadras. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿de verdad nosotros queremos vivir en una sociedad donde la policía o cualquiera puede sacar y disparar? Eso es muy complejo. No, no es Y no cualquiera. estoy defendiendo a los El delincuentes, lo que estoy delincuente diciendo es que hay que ser razonable Yo y quiero- profesionales. no, no, no. A ver, primero se cumplieron, por la información que circula, fueron a 4 cuadras, pero se cumplió con el protocolo antes de sacar el arma y disparar. Que es dar la voz de alto, identificarse. Está perfecto, que eso es lo que tiene que decir la Hubo justicia, exacto. vecinos Está bien. en el medio que fueron agredidos por estos delincuentes también en el trayecto. Digo, no es que pasaron las 4 cuadras y lo disparó por la espalda y lo mató. Por el otro lado, yo quiero una policía capacitada y que esté en condiciones de sacar el arma cuando tiene que sacarla. Digo, no podemos seguir pensando que por la mala policía que tenemos no podemos tener una política de seguridad. Vuelvo a lo que dije anteriormente. 5.000 policías presos en la provincia de Buenos Aires es un número muy alto, muy alto. Y están presos por corrupción, están presos por delincuentes. Entonces digo, lo que se está haciendo, los programas que se están haciendo en la provincia, yo no coincido con lo que decías vos anteriormente. No es que se está deteniendo gente por portación de cara, no digamos eso, porque eso pasó en la Argentina y fue muy doloroso. Esto tuvo que ver con una etapa siniestra de la Argentina. Ese es el problema. No, no, esto no es así. Acá se están haciendo operativos de seguridad, control vehicular, donde corresponde cómo actúan. Y si actúan en exceso, uno tiene los canales para denunciar el exceso. Pero no podemos decir que por la trágica historia que tuvimos en la Argentina, no podemos tener una policía capacitada y con capacidad de funcionar. Yo quiero una policía que derribe búnker donde venden droga que mata a mis hijos. Quiero esa policía, quiero la policía, quiero los 5.000 delincuentes presos y el resto que su ministro, como está sucediendo, los sostenga. Porque entonces nunca vamos a tener una policía como corresponde. mire. Sí. A ver, yo digamos lo que quisiera preguntar a los especialistas, porque me imagino que digamos hay un sistema de contrapesos, ¿no? Es decir, si el juez hace un disparate, ¿sí? Y suelta a personas, ¿sí? Que después vuelven a delinquir. No tiene ningún costo ese juez. Sí, el jurisdiccionamiento que nunca Exacto. lo ganan. Pregunta, si el policía se equivoca y comete un exceso, no tiene una instancia... Disponibilidad. Bueno, entonces, digo, ¿por qué digamos, no nos preocupamos de que entonces, si vamos a estar adentro de este sistema, que funcionen las instituciones bajo esa lógica? Es decir, entonces, digamos, nadie tendría que estar poniéndose a... ¿Cómo? No se puede juzgar al delincuente, pero sí se lo puede juzgar el policía. No, bueno, entonces el policía lo juzgará a la instancia que corresponde. Entonces se juzgará al juez en la instancia que corresponde y al delincuente en la instancia que corresponde. Digo, me parece, digamos, que eso debería ser lo más ordenado. Yo les voy a decir una cosa, que de hecho se lo he dicho a Larreta muchas veces que vino acá. Buenos Aires debe ser una de las ciudades más lindas del mundo. Absolutamente. Con un nivel de delincuencia muy alto. Altísimo. Muy alto, muy alto. El día que se baje eso, el día que algún gobierno baje la delincuencia en la capital, ni hablar de la Argentina, va a ser el gobierno que va a cambiar este país. No va a haber chocobares. Lo que está pidiendo la gente, la sociedad, no este año, hace 10, 15, 20 años, es alguien que los cuide. La gente, vivimos con un miedo absoluto, la gente vive temerosa, no te cuida absolutamente nadie y después te tenés que topar con cosas como esto. Yo creo que es mínima la cantidad de gente que puede, de alguna manera, valorizar la actitud de un juez que libera o que libera a un asesino Bueno, como el otro día que mató pasó a con Brian el en hijo su de momento. Mameluco Villalba. Santiago, lo que yo quería destacar es que a nadie puede sorprender que Macri, que es un político, haga un acto político de esto. Macri tiene un fabuloso equipo detrás de él, que basado en encuestas tiene una capacidad enorme de lo que acabas de decir vos, captar las necesidades de la gente en el momento. Hoy fue esto, el lunes es el decreto que no puede nombrarse familiares en el Poder Ejecutivo y la semana anterior fue hay que bajar el gasto, hay que bajar los impuestos, pero después cuando miramos el otro lado y vemos si esas políticas eficientemente son aplicadas, vemos que no terminan siendo aplicadas.
queda en esto, En la foto. en hacer política, en la foto, para captar los votos de la gente, porque captan muy eficientemente la demanda social Demagogia, del momento. o sea, Perdón, alguna y palabra así hubiese ganaron dicho. elecciones. Solamente con eso ganaron elecciones. Sí, por favor, Con Sapsay. mentiras. Sí, lo que yo veo es que se logró dar vuelta a mi modo de ver el problema. Estamos hablando del policía. Del problema de la delincuencia, para nada. Claro, es ahí está el decir, tema. en definitiva, la delincuencia de alguna forma son víctimas. Yo integro efectivamente con Martínez Irigoyen Lynch y Usina de Justicia que la mayor parte de los integrantes son parientes de víctimas o víctimas. Y es realmente una experiencia de vida el escuchar los relatos, donde la gran mayoría es producto de mala justicia o de mala intervención de las fuerzas de seguridad. Y en eso tenemos que pensar. ¿Cómo defendemos a toda esa gente que son un ejemplo de lo que pasa todos los días en la sociedad? Ustedes recordarán el juez de Entre Ríos, que dejó libre o en libertad condicional a este personaje Wagner contra los que los peritos le habían dicho. Es cierto, los dictámenes no tenían fuerza vinculante. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Carlos Rossi. Bueno, Sí, este ese personaje ese volvió Carlos a Rossi. delinquir justamente en uno de los momentos en que se le dio la libertad. Es decir, que los peritos tenían razón y al juez no le ha pasado nada. Claro, es el el juez juez va a Carlos seguir Rossi. juzgando igual. Claro, es el juez Carlos Rossi, que en realidad estaba empezando un jury de enjuiciamiento en Entre Ríos y que fue cuestionando a cada uno de los integrantes de ese jury de enjuiciamiento, sobre todo a los políticos que lo integran, y hoy está paralizado. Entonces, es un juez, claro, es un juez de ejecución penal de Ahora, Gualeguaychú. y la por pregunta eso. es la siguiente, que le quiero hacer a ver a Reato. ¿Qué piensa una persona que nos ve desde cualquier país civilizado del mundo, que ve este nivel de discusión que tenemos acá? Yo no sé si existen programas como este en otros países. No, el programa Yo creo seguramente que no, pero el nivel Porque de... Italia, por ejemplo, que es sí. de mucha discusión, pero siempre están discutiendo sobre cosas positivas. Sí. Yo creo que esto es una muestra de locura más. No nos entienden cuando hablamos de inflación, no hay inflación en ningún lado. Y en esto tampoco, porque yo creo que lo de Chocobar, lo del policía este, es incomprensible para otro que no fuéramos nosotros, porque un tipo que cumple con su deber, habrá que investigar, yo creo que sí, pero a priori cumple con su deber y lo embargan y se tiene que mudar de la Boca porque ahí viven los parientes del delincuente muerto. Ese tipo es lo que nosotros llamamos, para mucha gente, queda como un boludo. Exacto. Pues no tendría que haber sacado el arma, ese es el mensaje. Y lo que hace Macri cuestiona, es cierto, la división de poderes. Ahora, yo creo que todo esto cuestiona la justicia. ¿Y quién va a arreglar a la justicia? ¿Qué le vamos a decir que la justicia se arregle solo? No pueden ni siquiera convencerse de pagar el impuesto a las ganancias. ¿Van a arreglar esto? No. El problema de la crisis de la justicia no se arregla desde la justicia, se arregla desde afuera. ¿Eso cuestiona la división de poderes? Sí. Pero es que los jueces están en otro país. ¿Cómo es que no pagan ganancias? Yo no entiendo eso. Perdón, Seferino, un sí, segundo. yo no entiendo. Cada vez se habla más de colaboración entre poderes. Claro. La división tajante ya no existe más. Precisamente es un modo de apoyarse entre sí mismos y de solucionar los problemas de la gente. De corrección de lo que no Pero pueden por supuesto, hacer. si un poder como el judicial en Argentina queda tan cerrado que no quieren pagar impuestos a las ganancias, Están fuera del sistema. aún contra lo que dice la legislación, porque sistemáticamente la declaran inconstitucional. Muy poca gente sabe eso. Que no quieren hacer declaraciones juradas porque dicen que es algo en contra de su seguridad. Que el nepotismo que hay en el Poder Judicial es fenomenal, mucho más que en el Poder Político. Entonces, si de afuera no vemos el modo de solucionar eso, estamos fritos. Y eso es diálogo entre poderes. Sí. Mira, quiero hacer un punto porque a mí me pareció formidable, brillante lo que dijo Seferino recién. En el fondo, sí, tanto con los temas de la seguridad como lo que pasa con la economía, que la manifestación de la enfermedad es la inflación, hay dos grupos. Hay un grupo que discute datos, que discute evidencia, ¿sí? Y que obra acorde a la evidencia empírica. Y hay un grupo de románticos que vive de espalda a los datos, que vive, digamos, o sea, en un mundo verdaderamente irreal, ¿sí? Con total falta de sustento empírico. ¿Y sabes lo que pasa? Son los dominantes. Son los que desde hace 30 y pico de años
son los que están dominando la escena política. ¿Y eso qué se traduce? Que la delincuencia vuela, que este país no para de estancarse, que estamos en el podio de inflación. Es eso, es la discusión. Por eso siempre la discusión, Friedman a sus alumnos le decía, primero los datos. Primero los datos. Acá no discutimos el sexo de los ángeles. Los datos que dice en este tema, los abolicionistas hacen explotar la cantidad de delitos. Es lo que yo ejemplifiqué con lo de Olivera y lo de Zaffaroni. Exacto. Sí. Santi, ¿sabes? Cualquiera que está viendo debe pensar que el policía obró mal, o sea, que la próxima seguí de largo, que claramente no tiene sentido involucrarse, no tiene sentido protegernos. Y no solo esto no va para un policía, esto va también para uno si ve algo. Mira el médico Villar Cataldo, Lili. Yo sinceramente, si veo algo, tenés miedo. O sea, esto lo que hace es que no nos metamos, esto hace que no nos ocupemos más que de nosotros mismos y que realmente yo creo que la señal tiene que ser alguna vez sentido común. O sea, si hay un señor que estudia para ser policía, que sea el mejor policía, que los organismos controlen de que lo sean, si la justicia controle si hay excesos y dicte sentencias de sentido común. Pero toda esta noche lo que hemos estado haciendo es cuestionando de una manera u otra que este policía intervino en algo que sí él podía, seguía de largo y se iba a su casa. No, es yo terrible. Lo que intenté toda la noche es sí, tener en cuenta este caso, pero que este caso no es el único, digamos. ¿Qué vamos a hacer con la delincuencia? ¿Cómo va a reaccionar la justicia? ¿Qué vamos a hacer como sociedad? Claro, uno escucha diversas cosas, pero tenemos que hacernos cargo de la sociedad en la cual vivimos. A ver si, Zárate. No, solo vuelvo al principio, digamos, en contra del señor liberal que defiende una posición... Gracias. Me siento honrado. Me parece que me muy digas bien. liberal. Me siento honrado que me digas abolicionista. Y no soy asesino me vengas como a vos, denostar, dale. de ninguna manera te voy a admitir semejante es un poco mucho. show. Obvio, está a favor de los asesinos. ¿Cómo lo digo? Por favor, no te voy a admitir ese show porque no tiene sentido. Hago de cuenta que ni me lo dijiste porque ya te conozco. Así que, de alguna manera, lo que a vos te conozco por tus resultados. Sí, claro. Y yo también, justamente. Todos los lugares que aplicó mi receta fueron un triunfo. No me voy a poner a discutir con el señor como él quiere, no voy a entrar en su juego. Simplemente quiero decir que es necesario destacar, como dijo acá el doctor, que en este caso también no debemos dejar de lado la intromisión evidente del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Es más allá de la colaboración de la que habla Sapsay, de un poder con otro o de una interdependencia que podría existir. Acá hay una intromisión, una presión hacia el juez. ¿Por qué tiene que ofrecerle, digamos, abogados si ya el policía los tiene? Puede ser que tenga un abogado particular o un defensor oficial. Me parece que se orquestó todo un circo de prensa inadmisible. Y la cuestión es por qué. Macri evidentemente necesita mejorar su imagen. Eso lo dicen todos los diarios, por ejemplo, los digitalizados del País, El Mundo, que, digamos, presenta la noticia como que Macri hace y toma una serie de medidas como para mejorar su imagen, porque evidentemente, les respondo otra vez la pregunta, estamos peor que antes en el sentido de que el solo hecho de que se esté defendiendo una política neoliberal que no tiene de ninguna manera en cuenta la exclusión social, sino que hay cada vez más exclusión social, cada vez hay más desempleo, hay cada vez más insensibilidad y no hay una política social coherente. De manera que es vital considerar que tenemos que hablar de la cuestión de fondo, el conflicto originario de lo que sucedió. ¿Qué pasó con la persona que intentó asaltar al turista? ¿Qué habrá pasado en esa familia, en el contexto? No digo que lo social, las personas tienen la culpa. No estoy diciendo que... Pero aparte va en contra de eso. Es un discurso absolutamente correcto. Es representación de la justicia. Es una mujer con una venda, ¿no? El señor está diciendo, sacale la venda a la justicia.